et in saecula saeculorum. Amen. Misericordia Domini, plena esquerda. Alleluia. Ego Dei sunt. Alleluia. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. buenos días a todos, queridos hermanos de comunidad, queridos hermanos también que nos acompañan por las redes sociales. Estamos muy alegres y contentos de continuar viviendo estos misterios de la Pascua, que es un regalo para la Iglesia. Jesucristo no solamente se conformó con dar la vida, sino luego de darla, nos dio su promesa, la del Espíritu Santo. Es decir, estamos en la expectación, en la espera, la renovación de la fuerza del Espíritu de lo alto en esta cincuentena de Pascua después de la resurrección. Y el buen pastor que estamos celebrando hoy de manera especial se le conoce como el tercer domingo de Pascua, el domingo del buen pastor. Es un icono muy representativo que dice tanto para nosotros, a los pastores, a la iglesia entera, a las ovejas que son ustedes. Encomendamos cada una de las intenciones que ustedes tengan, que nos confían a través de sus peticiones, de sus familias. Encomendamos toda la familia de Puerto Rico en estos momentos a veces tan de crisis, cuando hay no solamente situaciones, ¿verdad?, que ponen en peligro nuestra vida, como la pandemia o los temblores, sino también la crisis social, las lacras sociales que son los que dañan y perjudican las familias. Pedimos para que el buen pastor proteja como guardián nuestros corazones, las familias, nuestras propias familias. De manera especial quiero ofrecer esta misa para que Dios Todopoderoso dé fortaleza y sostenga al Padre Francisco Medina, un sacerdote de la diócesis de San Juan, que en estos días atrás, en marzo apenas, murió su mamá y creo que ayer murió su padre. En otras pruebas, ¿verdad?, para él como pastor, para que el Señor le dé la fortaleza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en el día de hoy queremos renovar nuestra promesa bautismal. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Hacemos unos segundos de silencio. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate de bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres, y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo
y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga digno de participar en el banquete del reino. Amén. Cantemos el himno de alabanza invocando a Dios Padre y a Jesucristo, el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros.
Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédele ser constantes en la acción de gracia, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que el mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregados unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y prepara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Queridos hermanos, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escuchan.
Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos en Cristo y María, como les decía, la Iglesia hoy se detiene a meditar sobre uno de los atributos y títulos que por excelencia tiene nuestro Señor Jesucristo. Un título que se merece primero por su misión propia ante el Padre. Un título que se merece porque realmente se descubre en ese título su propio corazón. El Señor es nuestro pastor, el buen pastor, porque solamente Dios es bueno, dice la Escritura. Pero esa bondad está asociada y es expresiva cuando el buen pastor, en este caso Jesucristo, pastorea a su pueblo. Es decir, la bondad del Señor se muestra en el pastoreo, en ese pastoreo que Dios mismo practica con su rebaño, con su pequeño rebaño. Fíjense que siempre en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando se habla del rebaño de David, se refiere al resto, es decir, a una pequeña porción. Nunca habla de una gran porción. Porque ese resto de Yahvé está asociado a esa pequeña porción de aquel rebaño que Dios lleva poco a poco para limpiarlo, para purificarlo, para hacerlo suyo, para que ese rebaño conozcan su silbido, su voz. Se está hablando aquí, en otras palabras, de los fieles del Señor, los verdaderos fieles. De hecho, cuando una persona católica, cristiana muere, se dice, ¿verdad?, por los fieles difuntos. O sea, se le añade el atributo a ese difunto de fieles. Es decir, en otras palabras, la característica apropiada, necesaria de encontrar en esos cristianos es la fidelidad al Señor. Es la fidelidad la que hace que esa persona sea una oveja verdadera. La fidelidad al pastor, la fidelidad a su persona, a su mensaje, a su doctrina, la fidelidad de obediencia en la fe. Y es precisamente esta la característica de las ovejas del pequeño rebaño de Dios. Deben estar también imbuidas de esta fidelidad, que no es otra cosa que vivir en la verdad del mensaje del Señor. Ser fieles a la verdad. ¿Qué verdad? Tantas personas a través de los siglos, tantas ideologías, tantas naciones y civilizaciones que se han tratado de apropiar de ese concepto de la verdad. Yo tengo la verdad, yo te digo esto, tratando de que esa supuesta verdad humana sea la que atraiga, por decirlo así, a las masas. Lo hemos visto, ¿verdad?, en tantas situaciones históricas del mundo entero a través de los siglos, donde se han atribuido una cierta verdad, inclusive han llevado al desastre de muchas naciones, de muchas civilizaciones que han sido poderosas ante el mundo y se han caído
delante de Dios. No han podido perseverar. Pero solamente ha perseverado la verdad de Dios en el tiempo, en la historia, y así seguirá siendo hasta que Jesucristo finalmente venga a recapitular esta historia de salvación en la parucía, en la segunda venida. Él es la verdad. El buen pastor nos trae la verdad. Y como decía San Agustín, otros santos, Santo Tomás Moro y otros santos, el alma tiene sed de la verdad. En el fondo, aunque no la sepamos explicar, aunque no la digamos conscientemente, hay algo en nosotros que exige saber la verdad. Porque es que la verdad no es otra cosa que el verdadero camino a los pastos abundantes que menciona Jesucristo en la Sagrada Escritura. Esos pastos abundantes donde el alma queda saciada. ¿En dónde? En la suprema verdad de Dios. Dios es la única verdad del hombre. Y cuando el hombre busca esa verdad suprema, se realiza plenamente. Esa oveja queda saciada de pastos abundantes, como lo dice aquí el famoso Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esta expresión absolutiza de manera muy hermosa que estando con Él, buscando al pastor, siguiendo su voz, no hay nada que necesitemos de este mundo. Se absolutiza, ¿verdad? La carencia del hombre. El hombre siempre, la característica de nuestra vida mortal, precisamente aquí en la tierra, en nuestra vida que estamos en peregrinación, somos por excelencia, carecemos de muchas cosas. Nuestra naturaleza humana se creó así. Después de haber pecado, claro, primero lo tenía todo con Dios, pero después de haber pecado, el pecado original, somos carecedores de esto, de lo otro, no tenemos la plenitud. Sin embargo, con el buen pastor, nosotros como ovejas del buen y el pequeño rebaño, podemos reencontrar otra vez el camino de saciar las necesidades más altas de nuestras almas. Y la más alta, precisamente en la plenitud, es que Dios llene nuestro ser. Es Dios las praderas que necesitamos abundantes para que nosotros como ovejas estemos saciadas. Por eso el Señor dice aquí: me hará recostar en verdes praderas, me conduce hacia fuentes tranquilas, y algo tan hermoso y tan necesario que como lo necesitamos todos, repara nuestras fuerzas. Qué hermosa expresión. Si repara nuestras fuerzas es porque realmente se nos agotan. Si el mismo Dios está consciente de que nosotros, las ovejas de su rebaño, si no fuera por la fuerza de su Espíritu, no podríamos sobrevivir. No podríamos aspirar a bienes eternos, ni siquiera las cosas humanas, porque lo dice la Escritura: sin mí nada podéis hacer. Aún las cosas más ínfimas que nos parecen a nosotros normales, hasta respirar, ¿verdad?, hasta hacer esto, a veces nos movemos por hacer un bien a otros, hasta eso necesitamos del buen pastor. La guía, el silbo del amor del buen pastor. Y precisamente la fortaleza que nos da es tan grande que nos promete que aún caminando por cañadas oscuras, como dice este del precioso Salmo, no debemos temer. ¿Por qué? Porque la oveja no va sola. El Señor va con la oveja. Dice: porque tú vas conmigo. Y la vara y el cayado del pastor nos sosiega, nos hace llegar a esa paz del Señor, la paz que en la Pascua el Señor nos regaló. Y precisamente para nosotros, los sacerdotes, los obispos, el Papa, que tenemos dentro de la Iglesia una función realmente pastoral, es para nosotros un deleite ver, como si fuera por la mañana cuando nos preparamos, ¿verdad?, para las cosas del día, miramos un espejo para prepararnos, realmente
espiritual y pastoralmente, nuestro espejo es el buen pastor. Desde por la mañana, cuando nosotros como pastores nos levantamos, debemos tener conciencia que Dios quiere labrar en nuestras almas. ¿Qué fisonomía? Indiscutiblemente es esta: la figura de su Hijo, el buen pastor. No es un pastor a secas, fíjense, no es un pastor, es un buen pastor. Es decir, que hay una exigencia en el pastorado. Hay una exigencia por asumir ese sacerdocio, ese presbiterado, y los que son obispos igual, y el que es papa más por excelencia. Nuestra mirada, donde debemos vernos a nosotros mismos, inclusive hacer nuestro examen de conciencia diario, donde debemos revisar qué estamos haciendo, a qué estamos aspirando, dónde estamos, hacia dónde vamos, es la imagen del buen pastor. Y un buen pastor no está solo, porque el buen pastor, el verdadero pastor, está rodeado de sus ovejas, no está solo. Es decir, el buen pastor no es ser un adorno, ¿verdad? No es una condecoración, ya llegué a ser presbítero, lo que sea, obispo, y ya la hice. Al contrario, es el comienzo, cuando Dios nos ordena, es el comienzo de una grave responsabilidad de amor, porque la responsabilidad mayor es el del amor, que a veces no se puede ver en otra cosa, ¿verdad? De manera negativa, sino es, al contrario, positiva. La necesidad de vernos retratados en esa imagen de buen pastor exige por el amor lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros no está en nosotros, precisamente está contando con lo que Él ponga en nosotros. No es lo que somos, no es lo que tenemos, no es lo que puedo hacer, no es lo que me agrada hacer. Precisamente el buen pastor hizo cosas que no le agradaron de buena primera. El mismo Jesús no buscaba eso. Cuando Jesús predicaba, no buscaba que lo apedrearan, pero unas cuantas pedradas llegaron, casi lo tocan. Jesús en su pastoreo no buscaba que lo volcaran por un precipicio, y casi lo hace. Jesús no buscaba que lo mataran, porque ese no era el propósito, pero el pastor estaba dispuesto a aceptar el riesgo. Eso es otra cosa de nosotros. Cuando nosotros, los ordenados por el orden sacerdotal, cuando decimos sí, estamos aceptando todo el riesgo del sí. Cuando digo riesgo en el sentido también positivo de la palabra, no lo veamos así como algo de... sino positivo en el sentido de que la misma suerte del pastor bueno la corremos nosotros, con todas las consecuencias que esto implique. Por eso es que, como decíamos, por eso es que cuando nos levantamos por la mañana hasta cuando nos acostamos, volvemos a vernos al espejo del buen pastor y decimos: Señor, nuestro examen de conciencia, ¿cuánto me falta para ser imagen de ti, buen pastor? ¿Cuánto me faltará? Cuento contigo, Señor, porque tú para eso me hiciste, me creaste y me diste el don de la vocación sacerdotal. Para ser imagen del pastor, no para mí, sino para las ovejas que esperan el buen olor del pastor. También dice la Escritura que las ovejas inclusive conocen el silbido auténtico del buen pastor. Y solamente las ovejas se mueven si escuchan a su pastor auténtico. Si no, no se mueven. Es decir, sabemos que en nuestra iglesia el senso fidei, el sentido de la fe, lo da el Espíritu Santo a los fieles. Claro está, le tiene que dar algo. Todo lo hace el pastor. El pastor con las ovejas y las ovejas con el pastor. Ese es el cuerpo místico. Tampoco podemos ni debemos los pastores desfigurar ese sentido espiritual, bíblico, teológico que hay en el pueblo de Dios. Tenemos que respetar las ovejas y tenemos que buscar que ellas conozcan el buen silbido del pastor. Es decir, que no nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús en nosotros. Ese es el cometido para mí principal de un verdadero pastor en la iglesia. Nosotros debemos estar escondidos en
la imagen del buen pastor, que es Cristo, Cristo nada más, Cristo y Cristo, y escondernos en Él. Que no nos busquen a nosotros, no busquen al Padre David por esto, ni al Padre tal, no, busquen a Cristo. Y nosotros tenemos una necesidad y una obligación moral de darle a los fieles la bondad de Cristo. Qué responsabilidad en este sentido tan grande, es cierto. Esa es la parte, ¿verdad?, que hace temblar a los que recibimos la ordenación sacerdotal. Las ovejas tienen derecho a ver la bondad del pastor, porque es así que Dios la diseñó a su rebaño, diseñó a su iglesia, para que las ovejas atendieran la voz del pastor. Por eso las ha sacado, las ha llevado, inclusive algunas las tiene que llevar el pastor en los hombros. Es decir, tenemos que pedirle a Dios esa gran gracia de nosotros tener la ternura, la mansedumbre, la paciencia, que ciertamente la necesitamos, porque hay muchas ovejitas a veces parece que quieren brincar de aquí a allá, como que no están ordenadas, ¿verdad? Pero el Señor las busca con gran amor y cariño, ¿verdad? De hecho, hay una imagen también que a mí personalmente me ha tocado como sacerdote, una imagen muy bonita de Jesús como buen pastor, buscando una oveja, pero que está en los apristos, es decir, en un precipicio y hay espinas, pero el buen pastor se rasga, pero quiere salvar a la oveja que está perdida, que está a punto de ser precipitada. Pero el pastor se olvida de sí mismo y aunque se rasgue, aunque sufra, aunque sangre, está dispuesto a buscarla. Y esto es para nosotros una responsabilidad en el amor, pedir a Dios mucha fe para ver por encima del aspecto normal de la vida diaria, buscar las almas, salvarlas. No importa que si son agradecidas, que si no son agradecidas, que si me cae bien, que si no me cae bien. A veces nosotros los pastores tenemos también nuestras dificultades, ¿por qué no decir que no? ¿Verdad? Pues necesitamos una fe sobrenatural para tener esa visión más profunda, para no ver las miserias de las ovejas, ni siquiera, porque así hace Dios con nosotros. Si Dios se quedara viendo nuestras propias miserias como pastores, estaríamos perdidos. Pero Dios no mira así. El buen pastor también nos enseña a nosotros a tener una mirada como Él. Miremos el alma, no los defectos de esa alma. Así Dios mismo nos mira a nosotros para poder avanzar. Si Dios se quedara mirando nuestros defectos, bendito sea Dios, estaríamos perdidos. Y nosotros tenemos que pedir esa visión también. Jesús, como tú ves a nosotros, ayúdanos a ver a los demás. Que no es fácil, porque tenemos nuestras dificultades humanas, tenemos que vencernos. Por eso le pedimos al pueblo de Dios, ustedes ovejas que nos escuchan desde sus hogares, que imploren para que nosotros los pastores seamos imagen del buen pastor. Tengan paciencia también con nosotros, porque nosotros no somos pastores acabados, estamos, ¿verdad?, en ese proceso de imitar a Cristo, el buen pastor. Mientras tanto también ármense de paciencia, ¿verdad?, los fieles, porque no es que seamos ya santos porque nos ordenan, pero ustedes tienen el poder de la oración y el poder del amor de ovejas para pedirle a Jesús: Señor, santifica a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores. También tengan paciencia y caridad sobre todo esos pastores, que da mucha pena decirlo, pero es la realidad. ¿Cuántos pastores hay en todo el mundo entero que después de haber gastado su vida 40, 50 años ya, están solos, están, perdonen la palabra, como tirados allí en un centro de cuidado de ancianos, y ya nadie se acuerda porque ya como que no sirve, ese pastor ya no sirve, le ponemos el tachón de verdad, es muy mayor, ya no sirve? ¿Qué es eso? También desfiguramos la imagen de la iglesia. Ese pastor a lo mejor es muy santo, porque ha pasado también como Jesucristo, buscando ovejas, santificándolas, ungiéndolas, bendiciéndolas. ¿Cuántas obras el sacerdote tiene en sus manos? Desde el bautismo
hasta la muerte de un fiel. Lleva la encomienda de un alma hasta el final, dándole los sacramentos, dándole la consejería espiritual, pudiéndole tener el poder de confesar y absolver los pecados. Es un gran poder. Podemos liberar las almas, hasta el exorcismo si es necesario en algunos casos. Todo ese poder lo da Dios a los pastores. Poder porque Dios quiere un pueblo libre y lleno de su verdad. Pidamos en este sentido, especialmente hoy por nuestros pastores. Como sacerdote también pido a los fieles que nos escuchan que oren todos ustedes, por favor, como familia, por sus pastores. En estos días, ¿verdad?, compartí con algunos de mis hermanos sacerdotes y me gustó mucho personalmente, yo sé que me gustó a ellos, y una idea original, ¿verdad?, allá en España, del movimiento de Kiko Argüello, ¿verdad?, de algunos matrimonios que se unieron y tiró la idea tan original de grabarse ellos mismos y de dar gracias. ¿Y a quién daban gracias? A sus pastores. Gracias por cuidarnos, gracias por orar con nosotros, gracias por elevar la Eucaristía, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por ungirnos cuando alguno de nuestros seres queridos está a punto de morir. Gracias a los sacerdotes. Esa actitud es tan hermosa también. Y los pastores también damos gracias a ustedes cuando imploran ante Dios por nosotros. Así que muchas gracias y bendiciones a todos en este día. Bendiciones a mis hermanos en comunidad y a todos los sacerdotes del mundo entero. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y fue sepultado y resucitado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha confiado al cuidado de Jesucristo, su Hijo, el buen pastor. Para que el Papa, los obispos y todos los que tienen alguna misión pastoral sigan las huellas de Cristo, que está en medio de nosotros como el que sirve. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes en sus deliberaciones y decisiones estén siempre atentos a las necesidades de sus pueblos, recogiendo sus justas aspiraciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros jóvenes y los de los países de misión no tengan miedo a ser llamados por Dios y, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, respondan con firmeza y confianza a la vocación.
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros sigamos con plena fidelidad y confianza a Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro auténtico pastor y que solo por Él podemos llegar al Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero pedir de manera especial por nuestros confesores, el Padre Maduro, el Padre Eugenio, el Padre Orán y otros tantos confesores de nuestra comunidad, para que Dios les vitalice, les llene de luz y de gracia, especialmente a aquellos que se sienten tristes y solos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ruego también por todos los pastores que han muerto, no solamente a causa de la pandemia, que a algunos sí le ha sucedido eso, también por todos aquellos que estén retenidos en el purgatorio para que puedan gozar de la gloria del Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Señor, que tu bondad y tu misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida, hasta que lleguemos a los pastos eternos, conducidos por tu Hijo Jesucristo, pastor y puerta del rebaño, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y su voz siempre seré. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas. Por su nombre yo las llamo, y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas. Cuando me bendiga el lobo, que las mala y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo conozco a mis ovejas, ellas también me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día,
nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracia, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano,
Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó en pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias se bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos en el cuerpo y sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro,
Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos del amor del buen pastor en nuestros corazones, dando gracias porque nos lleva a praderas abundantes hacia el Padre, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar y deseo recibirte dentro de mi alma.
mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo.
María, en medio de los apóstoles, con tu poderosa intercesión, imploras la prometida irrupción del Espíritu Santo, por la cual fueron transformados débiles hombres, y se indica a la Iglesia la ruta de la victoria. Madre, abre nuestras almas al Espíritu de Dios, que Él vuelva a arrebatar el mundo desde sus cimientos. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos, dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí, dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer lo que debo sufrir, dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Renovamos nuestra alianza con nuestra Madre Reina, 3 veces admirable decimos: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Sacratísimo Corazón de Jesús, En vos confío, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría de Dios a vuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. Porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido. María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido.